Saludos y bienvenidos a otro programa más de este penúltimo programa de esta primera temporada de Río Piedras Cultural. Esto es una agenda cultural riopiedense que estamos haciendo. Disculpan que no pudo estar su anfitrión de regularidad, ¿verdad? O que regularmente está con nosotros, que es el muchacho José Ravelo Vigio, que ya está en sus vacaciones. Esperamos que el año que viene pueda participar de nuevo con nosotros. Aquí voy a estar yo, su servidor Adrián Xavier Siaca Pérez, hablándoles a ustedes del programa de hoy. Como ustedes saben, nosotros estamos haciendo una serie de agendas culturales para ustedes con información semanal y de tema en particular de esa semana. El tema de esta semana es el candidato, ¿verdad? Todos estos candidatos que vienen ahora a las elecciones, todo tipo de proceso que viene por ahí. ¿Se hace política en Puerto Rico? ¿Se hace dinero para hacer se hace política para hacer dinero en Puerto Rico? ¿O qué es lo que nosotros esperamos y que en vela se está realizando en la isla con todos los achacos y de todo demás que pasan? Así que en eso vamos a estar hablando un poquito y vamos a tener a un entrevistado hoy con nosotros, el licenciado Irán Lozada Pérez, que va a estar dentro de un rato con nosotros. Como ustedes saben, pueden buscar en la página de nuestro Facebook y Twitter el calendario de la semana, que tenemos, como les dije, varios calendarios. Tenemos el que llamamos el nacional, que empieza con Cultura 7D todos los lunes, los martes de Río Piedras y los jueves de Santurce. Hoy les vamos a estar leyendo del de Río Piedras justamente porque es el programa de hoy, y el jueves le posteamos en las plataformas el de Santurce, y en el programa a las 4 lo vamos a leer, ¿verdad? Vamos entonces a hablar un poquito aquí sobre el tema, y yo voy a coger a hablar hoy en este de Río Piedras Cultural de la historia de la política en Puerto Rico. Vamos a ver qué información puedo conseguir aquí rapidito que tenía aquí de antemano. Denme un segundo para visualizar la página que tenía marcada. Denme un segundo. Ok, vamos a hablar aquí sobre cómo funciona, cómo funciona el gobierno en Puerto Rico. En comparación, nos puede hablar Irán sobre la comparación con otros países que tienen un sistema parecido de gobierno, ya sea Estados Unidos o otros países. Y aprovechamos el jueves de Santurce en 5 para hablar de la historia como tal, de cómo se gobernaba en Puerto Rico. Hoy vamos a hablar de cómo está formado, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico, o como se conoce como el Estado Libre Asociado, que es actualmente el estatus del país, está dividido en 3 ramas: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. La rama ejecutiva está representada y dirigida por el gobernador. El gobernador es electo por voto directo en una elección general cada 4 años y designa, se supone que con el consejo y consentimiento del Senado, a los miembros de su gabinete, el cual está formado por los secretarios de los departamentos. La rama legislativa recae en la Asamblea Legislativa, una legislatura bicameral compuesta del Senado y la Cámara de Representantes. El Senado cuenta con 27 miembros, 2 por cada uno de los 8 distritos electorales y 11 por acumulación electos por voto único no transferible, y la Cámara cuenta con 51 miembros, 1 por cada uno de los 40 distritos electorales y 11 por acumulación electos por voto único no transferible. ¿Qué son esos detalles? Pues vamos a que Irán ahorita nos explique. La rama judicial recae en el Tribunal Supremo de Puerto Rico y es la corte más alta en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Tiene la autoridad judicial final en Puerto Rico, pero sus decisiones pueden ser recurridas ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
El comisionado residente tiene los mismos poderes que cualquier otro miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, excepto que no puede votar en las sesiones en el hemiciclo de la Cámara. En cambio, puede integrar y votar a las comisiones de la Cámara, pero solo cuando su voto no sea determinante en el tema. Y aquí se pueden hablar de los distintos partidos políticos que vamos a seleccionar a qué hablar para el programa de Santurce 5, así que pendiente, podemos hablar y pueden escribirlo en los comentarios a ver qué ustedes prefieren. Podemos ir a fondo al Partido Popular Democrático y lo que fue que desarrolló en ese partido, el independentista puertorriqueño, el nuevo progresista, Movimiento Ciudadana y Proyecto Dignidad. Yo voy a tratar de dar un trasfondo antes de la creación de estos para ver cómo es que se desarrolló y lo que tenemos hoy día. Pero pueden ahí comentar a ver cuál prefieren ustedes que se indague un poquito más el jueves, ¿verdad? Pueden hacer esa interacción con nosotros. Así que ya dando base con esto, ¿qué significa oficialmente Puerto Rico, el Estado Libre Asociado, ¿verdad? Aquí dicen las páginas de internet, en esta página de información que todos sabemos cuál es, dice que es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, situado al noreste del Caribe, al este de la República Dominicana y al oeste de las Islas Vírgenes. Su costa oeste se sitúa de más de aproximadamente 2.000 kilómetros, 1.280 millas a la costa de Florida, más cercana al continente. Como ustedes saben, Florida está ahí al lado y nosotros estamos aquí en el Caribe. El archipiélago de Puerto Rico incluye las islas principales de Puerto Rico, las más pequeñas de las Antillas Mayores y un sinnúmero de islas cuyas más pequeñas caen, ¿verdad? Mona, Vieques y Culebra. Pues los puertorriqueños somos ciudadanos de los Estados Unidos desde 1917 por medio de la ley Jones, ¿verdad? Vamos a ver si Iram nos puede hablar un poquito sobre eso, pero hay más información que podemos difundir para el jueves en Santurce en 5, hablar de la ley Jones. Nuevamente, pueden ahí en los comentarios comentar a ver qué prefieren que se investigue para poder darle la información y poder seguir conversando en este tema. Así que ya resumiendo un poquito sobre cómo funciona el sistema de gobierno en Puerto Rico, o sea, cómo está estructurado, vamos a aprovechar antes de la entrevista a darles el calendario de la semana. Este calendario Río Piedrense para ustedes. Y disculpen, ¿verdad? Que el entrevistado no va a estar aquí presente en vivo, pero así pasan las cosas. Por muchas razones que están fuera del control de uno, las personas pautadas tuvieron que cancelar y van a venir aquí a traer una cierta tipo de cosas. Así que esperamos traerlos el año que viene con mejor preparación para ustedes disfrutar, ¿verdad? Así que vamos a traer aquí el calendario. Mira, en este calendario de esta semana del 12, empezando hoy martes al lunes 18, tenemos martes 12, martes de jazz en el Boricua Río Piedras a las 9 p.m. Río Piedras Cultural, como ustedes saben, aquí desde las 4 p.m. en vivo desde nuestras plataformas. Pueden verlo desde Twitter en el Post Santiano, Facebook el Post Santiano o YouTube como TV EPA, EPA. Aquí en la Torre Mágica en Río Piedras. Martes de bomba en el refugio en Río Piedras desde las 9. El miércoles pueden visitar la librería mágica en Río Piedras de 8 a 5 y visitar la librería Norberto González también de 8 a 5, que quedan una al frente de la otra. Jueves 14, apertura del Expo Imágenes Flotantes Galería Guativi de 7 p.m. a 11 p.m. Presentación del libro Canción del Arroyo Ausente, librería La Esquina en Río Piedras desde las 6:30 p.m. Viernes 15, visitar la Lineal Art Gallery and Shop aquí en Río Piedras desde las 10 a.m., hasta las 5 p.m. Sábado 16, visita Café Comunión en la 51 Paseo de Diego de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Club de Lectores, como ustedes saben, en vivo desde las librerías de Río Piedras. Yo entiendo que este sábado vamos a estar en Norberto González o aquí en La Mágica. Les dejamos saber con antelación con la promoción. En vivo desde las 2 por nuestras plataformas. Domingo 17, visitar la galería Giorgetti desde las 11 a.m. hasta las 11 p.m.
Christmas Hits Concert, Teatro de la Universidad de Puerto Rico, de las 5 p.m. Y este último día para ustedes de este calendario riopedrense, visitar la pizzería Selena. Mira que está excelente pizza estilo Nueva York en el 1104 Calle del Carmen de las 11 a.m. hasta las 7 p.m. Y lunes de plena y artesanía en el Boricua desde las 9 p.m. Ese aquí es el calendario de ustedes de diciembre y el pensamiento dice, servir es nuestra manera de hablar. Así que es muy importante siempre servirle a uno lo que uno pueda dar, ¿verdad? Así que vamos a traer aquí a nuestro compañero Irán Lozada Pérez. Saludos, Irán, ¿me escuchas? Saludos, te escucho muy bien. Te escuché muy bien cuando hiciste un resumen muy bueno de la forma de o estructura de gobierno que existe en Puerto Rico a partir del 1952, el año en que se creó a raíz de una convención constituyente la constitución del llamado Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Así que tu resumen fue muy apropiado y muy correcto. Eh, Gracias, Hiram. Eso fue sacado del internet. Como ves, muchas veces las cosas en el internet son las que están escritas en los libros en muchos aspectos, así que yo espero lo, que gracias por confirmar que estaba de formalidad la información que di. lo, Entonces, Hiram, segundo, ajá, lo ajá. segundo es que hay que aclarar que las constituciones que parten de la premisa de que hay democracia, y ahí podemos discutir largamente si en Puerto Rico existe democracia. Las constituciones tienen dos partes básicas. La primera, la que resumiste muy bien, que es la estructura del gobierno, ¿verdad? En este caso, tres ramas, ¿verdad? Judicial, legislativo y ejecutivo. Lo otro que no viste en internet es que las constituciones también establecen la relación que existe entre el Estado y los ciudadanos. Según lo define, según lo tipifica la Carta de Derechos, que yo creo que es el aspecto más importante de toda la Constitución, su Carta de Derechos Humanos. Y en Puerto Que Rico, eso estuvimos, que eso estuvimos hablando la semana pasada de los derechos, si no me equivoco, fue la semana pasada. Estuvimos hablando de los derechos humanos, ¿verdad? Y qué constituye esos derechos y los derechos universales y todo ese tipo de cosas con el licenciado Manuel Quilinquini y Kevin, creo que era Kevin Rivera, si no me equivoco, déjame confirmar, Kevin Miguel Rivera Medina, que estaban hablando de eso en el programa pasado de Santurce en 5, a pesar de que también en Río Piedras Cultural y en Cultura 7D hablamos del tema. Entonces, Irán, me gustaría que des una breve introducción para la audiencia aquí de quién tú eres, de dónde vienes, si vienes de Río Piedras, y a qué te dedicas ahora mismo. bueno, vengo de una familia muy pobre en Carolina, eh, donde nací hace mucho tiempo. Me hice abogado en el 1977 en la Universidad de Puerto Rico y desde entonces practico la profesión de abogado y en ocasiones escribo novelas, escribo cuentos y publico libros de cuentos y novelas y alguna poesía. He tenido la oportunidad de participar activamente en diversos partidos en Puerto Rico, en el Partido Independentista, luego en organizaciones como el Colegio de Abogados, en donde fui presidente durante 4 años de su Comisión de Derechos Humanos y Constitucionales, entre 2002 y 2006 aproximadamente. Así que ese soy yo, y soy un hombre casado con 4 hijos, 2 varones y 2 hembras, y nietos de esa progenie. Excelente. Entonces vamos a hablar un poquito ya mismo sobre el tema, que es el candidato, o sea, ¿qué traen estos candidatos? ¿Hay una diferencia? ¿Son todos iguales? ¿Hacen política o hacen dinero para ellos? ¿Verdad? Entonces de eso vamos a hablar ya mismo y algo más que quieras traer en cuanto al sistema de gobierno. Me gustaría primero, estos primeros minutos, hablar sobre tu nueva novela, que es una novela policíaca, eh, eh,
a Gardeño, por ahí va el título. Ese es el título, el nombre, Gardeño, sí, de la novela. Gardeños. Por favor, háblanos un poquito sobre esa novela. Es una novela social, en el sentido que toma un poco de la novela policíaca, toma un poco de la novela negra. La novela negra, ese tipo, ese subgénero o esa especie de la novela que trata de hablar y describir los bajos fondos, el bajo mundo, el inframundo, usando la palabra inframundo en su sentido de aquel lado de la sociedad de conductas delictivas o no comunes, ¿verdad? O no aceptables, ¿verdad? Ahí está el delincuente, ahí está el asesino, ahí está, y su relación con las estructuras de autoridad en Puerto Rico. La novela social o novela negra, pues generalmente el protagonista no es el detective privado o el agente inteligente llamado Sherlock Holmes o el corporate. El protagonista es la ciudad misma, la ciudad sórdida, la ciudad degradada por el crimen, por la pobreza extrema que afecta la conducta y las relaciones entre personas en ese mundo sólido, repito, en ese mundo oscuro del crimen y la corrupción. Y en Puerto Rico conocemos un poco de la corrupción, ¿verdad? Conocemos muy de cerca la corrupción, debo decir. De eso trata el Gardeño, que dicho sea de paso, se presenta el 13 de enero a la 1 de la tarde en la librería El Candil, en Ponce, el 13 de enero, sábado 13 de enero. Allí estaremos presentando. Y luego en febrero en el Colegio de Abogados. Así que Excelente. Entonces, ajá. y Gardeño es mi sexta novela. He escrito 5 anteriores a esa, con alguna suerte en términos de que han sido premiadas y han sido muy bien recibidas por el público lector puertorriqueño. Entre ellas María Madiva, Los días de abril, Los muertos se visten de blanco, y recientemente, hace año y medio o 2 años, El espía de Betances, que intenta hacer una novela histórica. Intento porque la historia es el telón de fondo, ¿verdad? Pero los sucesos no necesariamente son históricos. Aunque allí está Betance, allí está Rebeldia, allí está Costa, dentro de una trama que es la urdimbre de la novela El espía de Betance. Y esta última, Gardeño, es un abogado que es contratado por un cartel de la droga en Puerto Rico, y su relación peligrosa con ese mundo, y cómo ese abogado tiene que caminar muy cerca de los precipicios de la corrupción y de la perdición del alma, podemos decir. Ese es Gardeño, una novela social con tendencia a la novela negra, a la novela policial. Ok, muy bien. Me remonta lo que dices de que la ciudad es el protagonista, ¿verdad? Como darle énfasis a ese conglomerado donde viven las personas, donde habitan, ¿verdad? Que uno dice a veces que los mismos espacios y edificios tienen su propia vida o conciencia, ¿verdad? Me remonta a una poesía que escuché cuando estaba en República Dominicana, donde comparan ver a la República Dominicana o a Santo Domingo de lejos, mar, si no me equivoco, pueden ahí comentar o corregirme, y lo comparan con una espada, ¿verdad? La ciudad como una espada al horizonte, por ahí va esa metáfora. Y qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué pusiste a la ciudad como el protagonista? ¿Es para darle entonces esa conciencia a no solamente la acción de una persona, como puede decirse el héroe, sino a la consecuencia de todo, ¿verdad? Como colectivo, ¿verdad? Porque uno quisiera que el protagonista hiciera todo lo posible por
o por decirlo así, el héroe épico, salvar todo y arreglarlo todo, pero a veces depende de que haya, como debe haber un sistema, una corrección, un arreglo sistemático para en verdad, ¿verdad? Corregir el problema de infraestructura que existen en muchos aspectos de la vida. Qué interesante que tomas ese aspecto de darle protagonismo a la ciudad y a todo lo que pasa, toda la mugre o todas las situaciones que pueden ocurrir. Qué excelente. ¿Algo más que nos quieras contar sobre Gardeño? En la novela menciona Ajá. las calles, las avenidas, los barrios, la ciudad de San Juan es donde ubica la trama de la novela, donde se desarrolla la novela. ¿Y por qué la ciudad? La ciudad nunca ha estado ausente de la novela. Desde el siglo XIX, aquellos novelistas nuestros, debo decir, nuestro en términos de que lo hemos leído, pero que conocemos a través de los libros, Víctor Hugo, Balzac, Dumas, por lo general Balzac y Víctor Hugo, sus novelas se desarrollan en la ciudad de París, aquella ciudad revolucionaria de mediados del siglo XIX, en la que siempre la ciudad, siempre la novela como género ha girado alrededor del ambiente en que se desarrolla, en este caso la ciudad. Por eso que la novela tiene origen dentro de la clase burguesa, y burguesía viene de eso, del burgo, ¿verdad? Del lugar donde habita el burgo, donde habita el comerciante, donde están los mercados, donde están los centros de gobierno. O sea, toda novela gira en torno generalmente la novela gira en torno al entorno, digo, valga la redundancia, gira en el entorno donde se desarrolla, y en este caso la ciudad. Por eso la ciudad Y, siempre ha sido la protagonista de casi gran parte de las novelas conocidas y leídas a partir del siglo XIX. ok. Y eso da como un aspecto de aspiración y también de reflexión o crítica en cuanto a, ¿verdad? Si tenemos una novela donde el personaje viene de menos recursos y quiere aspirar a una mejor vida, por ejemplo, o uno que ya está en esa vida, ve cómo puede haber una crítica social en cuanto a las costumbres o las cosas que pasan, ¿verdad? Es un buen, y como mencionaste, que la novela toma de partida, ¿verdad?, de la burguesía, de esa posición ya donde se mezclan las culturas, los comercios, las ideologías, etcétera, donde hay más vida, donde hay más comunicación y conocimiento, ¿verdad? Qué interesante. Gracias por traernos eso, Irán. Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre la situación entonces política, o sea, para ti entonces, ¿cómo puedes eh, traer en el tema, pues, o sea, el candidato, haciendo político o haciendo dinero, ¿verdad? En Puerto Rico. ¿Cómo tú percibes ese tema que nos trae el licenciado Daniel Nina como el tema de la semana? Bueno, la constitución y la política en Puerto Rico parte de la premisa de que en Puerto Rico hay democracia. O sea, esa es la gran premisa, ¿eh? O sea, eh, el candidato es una persona que se expone al pueblo para ser electo para un puesto de ejecutivo, un puesto en el cual debe ayudar al pueblo o trabajar para el pueblo y por el pueblo para un buen gobierno, para gobernar el pueblo. O sea, la premisa es que el elector elige al candidato. Claro, la pregunta es, ¿qué es democracia, verdad? Hay que partir de esa definición. Cuando se crea el concepto de democracia en el siglo V antes de Cristo en Atenas, la democracia solamente eran los ciudadanos y hombres. Eso no incluía ni mujeres, ni niños, ni esclavos. O sea, la democracia se limitaba a los hombres propietarios de tierra, de hacienda. ¿eh?
Y ese es el hombre como factor determinante, el varón como determinante, lo fue hasta bien entrado el siglo XX. En Puerto Rico la mujer tuvo derecho a votar, el derecho de la mujer a participar como electora es de la década del 30, si no me equivoco, el año 37, eso debe estar en internet, 37, 36 por ahí, es que se le da el derecho a la mujer puertorriqueña a votar, la mujer adulta de mayor de 21 años, ¿verdad? A los jóvenes mayores de 18 años se les da derecho a participar como electores a partir de la década del 70, a principios de la década del 70. Así que la democracia ha sido un término elástico y se parte de nuevo del entendido de que el pueblo elige a sus gobernantes. Yo tengo muchas dudas de que haya una gran libertad para elegir gobernantes, porque yo creo que lo que controla ese derecho es el dinero. El dinero es lo que determina quién son los candidatos. Sin dinero no hay política en Puerto Rico. La política gira en torno a la acumulación de capital. El político que logra vencer o ser electo generalmente no es el más capacitado, es el que tuvo más acceso a publicidad, más acceso a anuncios en la prensa, que son carísimos, en la televisión, que son mucho más caros. Ese es el político que sale electo. Así, la posibilidad de que una persona pobre, hay excepciones, hay excepciones, gracias a estos mismos medios sociales, tenemos ejemplos o excepciones, como el caso de Vargas Vidal y como el caso de algunos candidatos del partido independentista puertorriqueño que no tienen los recursos con que cuentan los grandes partidos hegemónicos. Y me refiero al Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Así que partimos de la gran duda. ¿El candidato realmente representa al país o es sencillamente una persona que tiene la fortuna de tener fortuna o de contar muy buenos amigos entre aquellos que tienen dinero, hacienda y fortuna? ¿Cuán representativos son? Ahí parte el gran misterio, la gran duda. De mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista, la democracia puertorriqueña es limitada, es poca o casi ninguna. Empezando por lo que mencionaste al principio. La Constitución de Puerto Rico es una ley federal, o sea, no una ley puertorriqueña. En el 52 es el Congreso Federal quien aprobó la Constitución de Puerto Rico y estableció ese Congreso Federal que en Puerto Rico no existe el derecho a la salud, por ejemplo. El Congreso prohibió que la Constitución de Puerto Rico hablara del derecho a la salud o el derecho al trabajo. Eso se establece, no en la Constitución, se establece en la legislación posterior, con todas las limitaciones que la misma Constitución establece en términos que dependen de los recursos del Estado. Así que, partiendo de eso, la democracia en Puerto Rico, quien la define y la controla es el dinero, es el capital. Así que no es raro, siendo así, que haya políticos que tengan que buscar dinero para ser electos, tengan que buscarlo allá donde está el dinero, que son los inversionistas políticos, que son las grandes corporaciones que existen,
que controlan el dinero, las megatiendas. O sea, no es raro que para que un candidato pueda ser candidato, pueda ser una opción real para ser electo, que tenga que primero buscar la amistad y la relación muchas veces corrupta con el capital. Así que esa relación entre dinero, capital y política es una enfermedad. Es una enfermedad. Y ya ahí encontramos la segunda limitación de la democracia puertorriqueña. La primera, que nuestra democracia es definida no por los puertorriqueños, sino por Estados Unidos, como territorio que pertenece a Estados Unidos, no es parte. Puerto Rico pertenece, eso no lo viste en el internet, pero Puerto Rico pertenece a Estados Unidos. Es una cosa en el mercado. De tal manera que Estados Unidos puede mañana permutar a Puerto Rico por Groenlandia o vender la isla de Puerto Rico a China o a Japón. Porque Puerto Rico es una cosa en el mercado de los territorios del mundo. Es una cosa. En primer lugar. En segundo lugar, una democracia, como señalé al principio, que depende de la riqueza del candidato, de su capital, con excepciones. Siempre hay excepciones. Vargas Vidot es uno de los mejores ejemplos que utilizó las redes sociales para alcanzar un puesto político, ¿no? Que sea decisivo, que sea determinante, eso es otro problema. La política puertorriqueña está diseñada desde el principio del siglo XX. Está diseñada para que sea controlada por partidos políticos, para que el individuo pueda tener opciones reales de ser candidato. No solamente tiene que tener algún tipo de capital, tiene que tener el apoyo de partidos políticos, con todo lo más o menos peligroso que eso significa. Recuerda que aquí hay partidos políticos que muchos de sus funcionarios, muchos de sus miembros han sido acusados de corrupción y ahora mismo conocemos muchos casos que están en los tribunales por corrupción. Así que una democracia que primero no es nuestra, que es impuesta, aun cuando tenga cosas buenas, la Carta de Derechos sigue siendo una Carta de Derechos fundamental que sí es bueno que esté ahí. O sea, no es cosa de poca monta que haya un derecho aunque limitado a votar, que haya un derecho a no ser perturbado en tu casa, a no ser arrestado sin fundamentos, a tener derecho a un juicio rápido e imparcial, a tener el derecho a la dignidad. Eso está escrito. Y es importante, no es cosa de poca monta. Está escrito y los abogados tenemos la obligación de lo que está escrito se haga con la mayor fuerza posible. Que cuando diga el derecho a la dignidad del ser humano, los abogados, los jueces, tenemos que tener eso en cuenta cuando defendemos a una persona en los tribunales o en otros lugares, en otras zonas. Así que el candidato, volvemos a la pregunta inicial, ya de entrada tiene una serie de limitaciones en Puerto Rico, sobre todo por el elemento del dinero. Y ahí está la gran contradicción. Adrián. Para ser político se requiere mucho dinero. Para mantenerse en la política se requiere mucho dinero. Para ser electo se requiere dinero. Y entonces cuando ese político, por inexperiencia
o en muchos casos por oportunismo, busca el capital, entonces ya se convierte en otra cosa, ya no es un candidato, ya no es un gobernante, ya es un representante del capital, del dinero, no del pueblo que lo elige. Así que esa es el tercer problema de nuestra democracia. ¿A quién responde el candidato? ¿Al dinero que lo ayuda a ser electo o al pueblo que supuestamente vota por él, bajo la influencia del capital y el dinero? La pregunta es, Exactamente. ¿cuáles son las Ah, alternativas que tenemos? Hay muchas alternativas que podemos discutirlas. claro. Entonces, es como, ¿verdad? Este tipo de sistema empieza con los fundamentos de los griegos, pero cuán tergiversados estaban, ¿verdad? Empezó entonces con el Imperio Romano, ¿verdad? Podría haber empezado de cualquier ámbito, pero lo que tenemos hoy día es lo que tenemos que arreglar, que tenemos que traer la justicia, la democracia de vuelta a sus pies y ponerla como se supone que pasen estos procesos políticos, porque tú sabes, estaba Trump hasta hace poco, no sé cómo ha terminado eso, pero estuvo en juicio por lo de la compra de votos y los votos que supuestamente fueron comprados o alterados en sus elecciones, ¿verdad? Y así varios casos. Yo creo que en Latinoamérica pasó algo en Argentina, ¿verdad? Con el señor candidato en Argentina, creo que había pasado algo similar. Si no me equivoco, me pueden corregir ahí en los comentarios. Pero es cuestión de ser transparente, ¿verdad? No es cuestión de como tú dices, poner el dinero encima de la mesa, sino es cómo saber usar ese dinero, no es embolsillarlo, es en verdad hacer las promesas. Y así han habido muchos diferentes políticos y presidentes que hay unos que han hecho mejores cosas que otros y otros que han hecho, pues, han continuado con las mismas narrativas o las mismas situaciones mundiales que hemos vivido. Y entonces es como las personas hoy día se están dando más, se dan cuenta, ¿verdad? De que, pues mira, podemos aspirar para mejor y para más, ¿verdad? Al menos un candidato que yo apoyaba mucho, apoyé cuando estuvo, era Bernie Sanders, ¿verdad? Que era un candidato completamente diferente y la gente ahora se pregunta, ¿dónde está ese tercer candidato que es todo lo opuesto a estos dos que estamos viendo ahora? Pues mira, ya pasó y no se aprovechó, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las soluciones que nosotros tenemos si ya de la generación de los millennials que yo pertenezco, no tenemos ya la posición o la educación o la preparación o sea, no estamos, no hay un empuje porque yo siento que la generación de baby boomers que estaban en control se han querido mantener en el poder y han, eh, tú sabes, limitado, cortado las otras generaciones que puedan venir a, ¿verdad? Ese es uno de los argumentos que se discuten, ¿verdad? Cómo estos billonarios o millonarios que mantienen sus riquezas y tú sabes, no hace un cambio positivo a Puerto Rico, pero las comunidades, las masas de jóvenes que se están dando cuenta, que reparten en las redes, que hablan sobre los asuntos y reparten el conocimiento, dicen, mira, pues vamos a boicotear esto, vamos a no comprar de este negocio o esta franquicia, vamos a seguir explotando los medios para llegar a cancelar las promociones o las ofertas, o todas las cosas. O sea, hoy día en la cantidad de contenido que se hizo en cuanto a, por ejemplo, el Viernes Negro. O sea, que se decía, siempre se había dicho que el Viernes Negro era para tú comprar todo a mejores precios, pero la gente se dio cuenta de que son los mismos precios que llevan todo el año, no cambian, ¿verdad? Entonces estamos en un estanque económico donde todo está cayendo y disminuyendo y los que menos lo sienten porque no lo pueden ver porque están tan arriba son aquellos, ¿verdad? Que están cambiando las fichas y va a llegar un momento donde si las sociedades no se mueven a hacer el cambio,
eventualmente esas torres se van a caer, entonces no va a quedar nada ni nadie que tenga la estabilidad económica para poder sustentar estos imperios que tanto quieren generarle al bolsillo al menos que puede, ¿verdad? Porque ellos, la meta de ellos es tratar de llegar al menos que puede, ¿verdad? Para sacarlo de todos sus recursos, por decirlo de una manera más fuerte. Entonces, Irán, ¿cuál tú crees que entonces serían las soluciones? O sea, ¿qué partidos tú ves o qué candidatos tú ves que van afines con tus pensamientos o tus ideologías? ¿O cómo tú ves las próximas elecciones? ¿Qué tú ves que va a ser positivo o no? ¿Cuáles son tus opiniones ante las próximas elecciones y los candidatos como tal, si quieres discutirlo? Bueno, en Puerto Rico se están dando una serie de conversaciones, una serie de discusiones que podrían poner en juego los paradigmas, los lineamientos frecuentes, ¿verdad? Que se han dado en Puerto Rico durante el siglo XX y a principios de este nuevo milenio, donde partidos políticos gobiernan y controlan la política. Lo que traiste ahora hace un momento es hasta qué punto es el mercado y no los partidos ni el gobierno los que controlan las sociedades. Es el mercado el que establece los bienes negros, es el mercado el que determina quiénes son los candidatos, es el mercado lo que mueve al país. Así que la gran pregunta, ¿hasta qué punto la política y los candidatos pueden ser inmunes a la influencia mala o buena de los mercados? Y tal parece que vivimos en un momento histórico donde los mercados se han convertido en algo indispensable. La, los mercados, ese, esa visión de que sin mercados no hay sociedad. Podría ser cierto, que hace falta que haya mercados. El problema es cuánto podemos escapar de la mala influencia del capital. Esos paradigmas se están discutiendo ahora con la alternativa que presenta la Alianza de País, donde personas que no son los políticos tradicionales están pidiendo la oportunidad de hacer un buen gobierno. Yo no veo nada malo en eso. Yo creo que después de estar un siglo, más de un siglo, con el mismo tipo de concepto de partidos que giran alrededor del capital y de tiendas y de los grandes intereses, si podemos escapar de eso con estos partidos emergentes como el Movimiento Victoria Ciudadana y con el Partido Independentista puertorriqueño. Es curioso que este fenómeno de una alianza se ha intentado otras veces. En 1904, el Partido Unión Puertorriqueña, en los tiempos de Muñoz Rivera y José de Diego, intentaron hacer una alianza de buen gobierno, donde independentistas y autonomistas se unieron para, durante 24 años, hacer un gobierno en Puerto Rico. Y por lo general, recordamos con agrado y leemos con mucho interés los logros de aquel Partido Unión de Puerto Rico. Así que ahora nos están pidiendo de nuevo si una alianza entre independentistas y soberanistas y autonomistas, y aún de estadoístas cuyo interés primordial, en primer lugar, es el buen gobierno, un buen gobierno libre de corrupción, un gobierno atento a vigilar por problemas de la pobreza extrema que sufre Puerto Rico. Entonces, si algo la colonia no ha logrado superar es la pobreza extrema. En Puerto Rico la pobreza es igual, o yo diría que peor, a la que Y la hubo. falta de educación, ¿verdad? Y Y la, entonces ahí vamos con qué van a prometer los candidatos, ¿verdad? Porque yo entiendo que Victoria Ciudadana ahí va por la narrativa de medicina universal,
y la educación y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Es como nosotros tenemos todas las herramientas tan claras porque podemos observar modelos de otros países, ¿verdad? Que tienen mejores sistemas y trabajan diferente. Y es como... libre y soberano, ¿verdad? Claro. Por lo general caemos en el error de tratar de imitar países que son libres y soberanos. En Puerto Rico no tenemos soberanía. En Puerto Rico muchos, y es el cuarto punto que quería señalar, mucho de lo que ocurre en Puerto Rico es bajo la influencia de la inteligencia norteamericana, ¿verdad? De los grupos de poder político, de poder policíaco que existen en Puerto Rico. Así que eso sería otro de los elementos que afectan nuestra democracia, si fuera posible aún hablar de democracia en Puerto Rico. Pues aún así, yo creo que no debemos rendirnos. Yo creo que si si un candidato nos promete romper paradigmas de más de lo mismo, pues yo no veo ningún problema en darle esa oportunidad. Al fin y al cabo solo son 4 años más, ¿verdad? Eh, que piden, ¿verdad? De buena gobernanza. Y yo creo que es posible, conociendo la estatura moral de muchos de los candidatos de estos dos, de la Alianza por el País, o la Alianza por un Nuevo País, o la Alianza de País, mejor dicho. Yo no tengo ninguna duda de que podemos confiar en esa persona. Yo no soy candidato a nada, no soy miembro de ningún partido político, así que estoy hablando sin ningún tipo de compromiso partidista. Y dentro de esa conversación, yo no tengo ningún problema con decir que podemos intentar cambios paradigmáticos para mejorar, sanear la política puertorriqueña. Completamente de acuerdo, ¿verdad? Después de que hay una mejoría para el sistema como tal y todas las personas, no importa, ¿verdad? De qué lado venga, después de que sea positivo, sin corrupción, con transparencia, todo ese tipo de cosas que uno quiere, ¿verdad? Y espera de estos cambios que esperamos a que vengan por ahí más positivos. Y tú sabes, yo pienso que Lo que ignoramos, Adrián, no, que lo ideal sería que fuéramos completamente independientes, ¿verdad? Que tuviéramos por nosotros mismos, igual que cualquier joven adulto, tener que independizarse y depender de uno mismo y de lo que puede crear y fomentar y todo lo demás. Yo pienso que a Puerto Rico le llega ya su tiempo y su etapa de poder hacer lo mismo, ¿verdad? Así que vamos a ver qué nos espera. ¿Qué tú ibas a decir, Irán? lo que ignoramos, aunque lo sospechamos, cuán poderosos son esos sectores de fuerza de capital, de fuerza económica, que determinan nuestro quehacer político, nuestro mundo político. Cuán poderosos son para impedir que sectores emergentes, sectores de cambio, lleguen a posiciones verdaderamente importantes que requiere Puerto Rico. Esa es la gran pregunta, la gran pregunta. Hay muchas fuerzas que desean que las cosas se queden como están, que no haya cambios, que todo se quede como está, que nadie afecte sus intereses económicos, que nadie altere su acceso al poder y aquellos candidatos que son sus representantes en el gobierno. Ignoramos cuán fuerte, cuán poderosa esas fuerzas van a tratar de desviar cualquier intento de cambio en Puerto Rico. Ya Claro sabemos que que el Congreso se determina mucho o todo lo que pasa en este país. Tenemos una Junta de Control Fiscal que hace 7 años está determinando qué se hace o qué no se puede hacer en Puerto Rico. exacto. Y ya, eso sería el Sí. quinto punto que establece que aquí no hay democracia.
Ujú, ¿Candidatos ujú. de dónde? ¿Candidatos Hay una autoridad que está por encima del pueblo, de lo que puede decidir el pueblo. Hay una clara autoridad que está no solamente restringiendo, está ocupando y está permitiendo este tipo de prácticas que son, pues por decir, un poco nefastas. Están pasando también en el sistema. Bueno, imagínate, está pasando peor en los Estados Unidos y aquí nosotros tenemos un broche de lo que está ocurriendo, así que vamos a ver qué cambios vienen por ahí. Esperemos que sean más positivos y eso. Así que gracias, Irán, por compartir con nosotros. punto, porque nos quedamos Ajá. con Adrián en cuanto a soluciones. Nos Yo, quedan 4 minutos, por favor. la Uh-huh. solución, Adrián, es fortalecer los grupos comunitarios. La solución es fortalecer las organizaciones no gubernamentales. La solución es darle mayor poder a las comunidades, de todo tipo, comunidades vecinales, comunidades de práctica política, de la mejor práctica política, las comunidades diversas que existen en Puerto Rico, fortalecer de manera que quien determine quiénes son los candidatos no sean los partidos, sino el pueblo a través de sus representantes en las comunidades reales donde donde el pueblo se mueve realmente, el vecindario, el barrio, eh, los De sectores. acuerdo, no debiera ser una lucha por capital, poder y posición, sino debe ser un liderato en base de que todos estamos en el mismo lugar y todos somos iguales y todos nos merecemos los mismos derechos y servicios. Y es así que tenemos que salir hacia adelante, porque si dependemos de la idol, o sea, tener a alguien como la persona ídolo en cuanto a toda situación y lo que hay detrás y es corrupción, tú sabes, no es cuestión de darle más poder y dinero, porque eso lo que promueve es la avaricia y todo ese tipo de cosas. Así que es cuestión de, yo pienso, de estar más con los pies en la tierra, ser más humilde ¿verdad? Como ha demostrado en la historia, las personas que han defendido el pueblo y las manifestaciones y los derechos, que siempre se mantienen en un nivel de humildad ante la situación. Paradójicamente, para lograr cambios políticos, hay que tener poder políticos. Uh-huh. Hay que tener poderes políticos. Sin poderes Sí, políticos no hay posibilidad de cambios políticos. sí. Parece paradójico, parece Sí, pero yo contradictorio. pienso que no es solamente, ¿verdad? Pienso yo, del individuo, sino del colectivo. O sea, el poder viene del colectivo al individuo, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Que el poder recae totalmente, ¿sabes? Una cosa es ser el líder y una cosa es tener todo tipo de control sobre la situación, ¿verdad? Una cosa es hablar por parte de la comunidad y una cosa es controlar la comunidad, ¿verdad? Creo que esa es la diferencia. Lo importante es la participación del Sí, mayor número de personas y en términos de diversidad, participación y la diversidad. Eso es lo sí. importante. Democracia es participación y diversidad. Cuando lo controla el poder político, el poder económico, debo decir, ya no es Uh-huh. democracia. Sí. Bueno, gracias a Iram Lozada Pérez por estar con nosotros hoy en el sexto programa de la primera temporada, que ya vamos al último episodio la semana que viene, Río Piedras Cultural. Les voy a dejar con una poesía que le pertenece a Mario Benedetti, Poemas de la Oficina, colección Visor de Poesía, la Biblioteca Mario Benedetti. Este es el segundo libro. Y este se titula Verano, que Verano está en la página 14 y dice: voy a cerrar la tarde, se acabó, no trabajo. Tiene la culpa el cielo que urge como un río, tiene la culpa el aire que está ansioso y no cambia, se acabó, no trabajo. Tengo los dedos blandos, la cabeza remota, tengo los ojos llenos de sueños. Yo que sé, veo solo paredes, se acabó, no trabajo. Paredes con reproches, con órdenes, con rabia, pobrecitas paredes, con un solo almanaque, se acabó, no trabajo. Que gira lentamente, 16 de diciembre, casi estamos al 16. Iba a cerrar la tarde, pero suena el teléfono. Sí, señor, enseguida.
cómo no, cuando quiera. Así que ahí los dejo con esa poesía para que piensen y pueden buscar todos estos textos que tienen varias tomas. Creo que hay 15 tomas de estos poemas de Benedetti aquí en la Torre Mágica. Los pueden conseguir, pueden buscar a Arnaldo González Berrío, y gracias, Arnaldo, por prestarnos el espacio. Gracias a Irán Lozada Pérez, y nos veremos el próximo episodio en Río Piedras Cultural. Nos vemos el jueves en Santurce en 5, el viernes Funche Caribeño, Club de Rectores el sábado, y volvemos para el último episodio de esta temporada el lunes en Cultura 7. Será hasta entonces. Gracias, Irán. Nos vemos. Bueno, hasta entonces.